Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. La ministra del Interior y Seguridad Pública, Isquia Siches, anunció hace muy poco rato, horas de la tarde-noche, que el gobierno, esto en un cambio de posición y de juicio, evaluará ampliar la querella en contra del líder de la CAM, de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, ya que según valoró la autoridad, los dichos de Yaitul, que son por todos ampliamente conocidos, son, según la ministra Siches, constitutivos de delito. Recordemos que desde 2019 existen distintas querellas por parte del Estado que permiten al Ministerio Público actuar frente a la adjudicación de hechos que atentan contra toda la ciudadanía. Por lo tanto, anunció que, como gobierno, decidieron evaluar el ampliar querella en torno a estos hechos. Asimismo, informó que se solicitarán una serie de diligencias investigativas al Ministerio Público para que, según declaró la propia ministra, demostrarle al país con claridad, dice, que el gobierno está comprometido con resolver los conflictos en la zona. Vamos a la mesa de conversación. Y está con nosotros, como usted lo habrá visto ahí ya, la vocera de la Corte Suprema, la ministra Ángela Vivanco. Ministra, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Para serles bien franco, cuando supimos, yo al menos supe temprano que venían, uno empieza a preparar, a leer, era otro el escenario. Un escenario totalmente distinto. Los escenarios cambian hora a hora. Exactamente, habíamos escuchado a algunos ministros decir de qué forma el gobierno afrontaba este hecho ineludible, que era estas amenazas de Héctor Yaitul, de qué haría, de qué está dispuesto a hacer, de qué es lo que ha hecho su organización con total impunidad y libertad. Pero a eso, a las 8 de la noche, cambió esto porque el gobierno de nuestro país modifica justamente su postura respecto a Yaitul y dice que ampliará querellas por ley de seguridad del Estado contra el líder de la CAM. ¿Por qué no me logra explicar usted con su mirada desde la Corte Suprema? Bueno, nosotros efectivamente como jueces, ¿no es cierto?, dependemos de que los otros poderes del Estado generen las condiciones para que situaciones que son delictivas o pueden serlo finalmente lleguen a los tribunales, ¿no? Nosotros, aunque a veces esto no es visible, nosotros no tenemos esa posibilidad de decidir la persecución penal o decidir la normativa penal o todo aquello que es previo, posterior o concomitante con la administración de justicia. Y de ese punto de vista, nosotros hoy en la mañana conversábamos esto como una gran preocupación, porque cuando se profieren, ¿no es cierto?, este tipo de amenazas y anuncios, que además tienen que ver con todo un desarrollo de actividades muy concreto, es muy preocupante que en definitiva quede un poquito el sistema colapsado y que quede el Ministerio Público diciendo necesito una querella por ley de seguridad y por otro lado el gobierno diciendo nosotros ya dijimos que no va a haber más querellas, no vamos a hacer nada. Es que incorporarla a otras acciones judiciales que ya están en el sistema. Exacto. Entonces, en ese momento, ¿no es cierto?, por la mañana se producía una situación como de impasse en que aparecía todo como suspendido, como paralizado, cosa que obviamente genera una complicación, no solamente a los tribunales que finalmente tenemos que resolver en estas materias, sino para la seguridad del país y la sensación de que el Estado de Derecho se respeta más allá de que haya personajes, ¿no es cierto?, más relevantes o menos relevantes, pero que nadie puede transgredir ciertas barreras, ¿no? ¿Por qué no logra explicar, ministra Vivanco, cómo funciona esto de la ley de seguridad del Estado? ¿Quién necesariamente tiene que querellarse para que opere una ley de nuestro ordenamiento jurídico? ¿Cómo es esto de que si yo cometo un delito y me están investigando, cometo otro, me están investigando, cometo un tercero, me siguen investigando y se le suma a mi carpeta o tiene que haber un tercero? ¿Por qué no nos hace una mini clase ahí para entenderlo? A ver, bueno, lo que hay que decir es que una determinada conducta se puede a veces encasillar en distintos tipos penales. Ya. Y en consecuencia lo primero que tiene que hacer el Ministerio Público es investigar las conductas, ¿no es cierto?, de que toma conocimiento, porque esas podrían encasillarse de diversas maneras. ¿Y el Ministerio Público puede actuar por sí y ante sí? ¿O tiene que esperar que el gobierno se querelle para poder actuar? El Ministerio Público puede investigar de oficio. Ya. En la medida que haya hechos, ¿no es cierto?, que son públicos y notorios, ¿no?, el Ministerio Público puede investigar.
porque esos hechos se pueden encasillar, como yo le decía, en A, en B, en C. ¿Y cómo entendemos entonces que el fiscal nacional Jorge Abot haya dicho que necesitaba la acción del gobierno? Bueno, él no consideró esa primera parte que yo estoy mencionando y dijo, bueno, como esto es más o menos, ¿no es cierto?, según yo lo veo, el fiscal, no yo, esto como es un delito de la Ley de Seguridad del Estado, para que ese delito opere, necesito la querella que el gobierno presente. ¿Y eso es así? Esa parte es así. Ya. Eso es así. Requiere entonces que el gobierno de Chile se querelle. Active, por así decirlo, se querelle sobre esa conducta particular. Ahora, también, por eso le decía yo que las conductas son encasillables en distintas leyes. También hay otras leyes que no requieren esa acción por parte del gobierno, que también se pueden utilizar frente a conductas de esta especie. Pero son leyes de menor intensidad que la LSE, ¿no es cierto? Leyes de menor intensidad, pero que permiten llevar adelante un proceso penal. Esto es un poco parecido al caso de los delitos terroristas. Los delitos terroristas se componen de una parte que tiene que ver con el homicidio, las lesiones, la explosión de una bomba, atentados, etc. Y otra parte que tiene que ver con el ánimo o el propósito terrorista. Entonces, a veces, cuando la Fiscalía no logra demostrar el propósito, se va por delitos comunes y dice, ya, ok, aquí hubo homicidio, incendio, etcétera, pero no logré demostrar el ánimo. Para llevar el ejemplo al caso real de Yaitul, había o se está investigando sobre otros delitos. Exacto. A juicio de ustedes, ¿creen que se activó esta categoría especial de Ley de Seguridad del Estado que haría entonces necesario, y que de hecho en la tarde se anunció, que el gobierno se querellara para poder investigar? Creo que el gobierno es bueno que haya reconocido que estaba esa situación de por medio y que habiendo querellas presentadas, supongo que el equipo jurídico, ¿cierto?, revisó el tema y dijo, hay querellas presentadas y en consecuencia lo que aquí procede es ampliar las querellas y agregar estos otros elementos. ¿Qué detona el que sea prudente, adecuado o necesario activar, disculpen el verbo, digamos, pero para entenderlo sin sistema genérico, no jurídico, activar la Ley de Seguridad del Estado? ¿Qué palabra, qué conducta, qué hecho de Yaitul en el fondo, hace que se suba ese último escalón? En el fondo, la Ley de Seguridad del Estado, como lo dice su nombre, ¿no es cierto?, lo que busca justamente es que no haya una acción que esté destinada ya no a una lesión general de bienes jurídicos, sino que en lo fundamental, a lesionar lo que es esa seguridad, esa situación de confianza y de certeza que un Estado de Derecho requiere, que implica también y se asocia con la paz interior. En consecuencia, cuando una persona dice voy a ir a asaltar un banco, es una lesión fundamentalmente de ciertos intereses, pero cuando una persona dice voy a desarrollar, ¿no es cierto?, una actividad de sabotaje, claramente es un tema que se asocia con la ruptura de un sistema institucional. Y en consecuencia eso es lo que lo pone, ¿no es cierto?, en la mira de la Ley de Seguridad del Estado, sin perjuicio, como yo le mencionaba, de que eso se podría también perseguir por otros tipos penales. Va a depender cómo se lleva adelante el caso por el Ministerio Público. Se entiende perfectamente. Lo único que me llama la atención es que al menos yo, puede que me esté fallando la memoria, había visto declaraciones muy similares de Héctor Yaitul antes. No es primera vez. Hoy día utiliza la palabra sabotaje, pero antes utilizaba otra de ir en contra del Estado y de enfrentar al Estado también de una manera genérica. Por lo tanto, da la impresión de que esta última etapa de intensidad legal se pudo haber activado antes. ¿Ustedes están de acuerdo en eso? Bueno, yo creo que aquí había una acumulación de situaciones. Hay querellas que al parecer tampoco han tenido demasiado desarrollo. Parece que esa investigación misma tampoco ha sido demasiado rápida. En consecuencia, aquí estos son los típicos casos en que se van acumulando situaciones, pero a veces estos temas pasan o van más allá de lo jurídico y tienen que ver también con la activación social, en el sentido de decir, oye, ya hay querellas, ya hay una serie de hechos y todo, y ahora además se agrega esto y se dice que bueno, que si hay víctimas colaterales, bueno, así es la vida. Ya como que llega un punto, ¿no es cierto?, de una efervescencia o una reacción social que probablemente hace gatillar este tema. Los gobiernos y los jueces, que son dos poderes del Estado, todavía dos poderes del Estado que están influidos por el contexto social. ¿Está bien que así sea? ¿Ustedes reconocen que así es? Yo creo que ahí hay que hacer un distingo. Yo creo que no debieran los poderes del Estado estar influidos en el sentido de
tratar de ir dándole el gusto, ¿no es cierto?, a las mayorías o tendencias que hay constantemente, porque no ese es el papel ni del gobierno, ni del legislativo, ni del Poder Judicial. En otras palabras, yo no puedo fallar de acuerdo a lo que diga Twitter, por ejemplo, ¿no? Ni el gobierno tampoco puede mandar proyectos de ley de acuerdo a lo que diga, no sé, Facebook, ¿no? Pero sí, ¿no?, hay obviamente un feedback que se recibe, ¿no es cierto?, desde la ciudadanía y desde la sociedad, en que uno también tiene que hacerse cargo, porque en el fondo el gobierno, el sistema político, ¿no es cierto?, donde se concentran todas las tomas de decisiones, no es un compartimento estanco que está en la luna y que vive a expensas de la sociedad, sino que está inserto en la sociedad y en consecuencia hay requerimientos, necesidades, temores, incertezas que uno tiene que hacerse cargo. Y desde el punto de vista de la judicatura, del Poder Judicial, ¿hay algún efecto en que una persona sea tan, ¿cómo se puede decir?, tan frontal frente a los poderes establecidos, decirle vamos a plantear el sabotaje a través de la violencia, el que desvalorice, o sea, los deja mal parados a las autoridades? Porque un chileno o una chilena media puede decir, sí, ven, este señor con esta impunidad manda. De alguna manera los provocan a los jueces a que tengan que actuar. Es desafiante. Los desafía, los provoca. Sin duda, es un desafío. ¿Eso activa a la judicatura? A ver, la actitud muchas veces se va a medir, ¿no es cierto?, en relación con la recuperabilidad del sujeto, las posibilidades que tiene de reinserción y, por supuesto, también en el dolo, la malicia que ha tenido en su actuar. No es lo mismo que yo en un momento pasional tome una pistola y le dispare a una persona a que lo haga específicamente con todo un objetivo armado, con ánimo frío y calculado, premeditado, etc. Entonces, la personalidad del delincuente, ¿no es cierto?, y las motivaciones del delincuente tienen que ver con una serie de encasillamientos de su conducta y del examen de culpabilidad que tiene. Pero lo que sí es importante decir es que la justicia no es vengativa. Es decir, no dice, bueno, sí, como tú eres desafiante, entonces te vamos a condenar a cadena perpetua. No, la condena va a ser de acuerdo a la ley, pero la forma de ser del criminal sí va a medir, ¿no es cierto?, ciertos elementos de juicio. Ministra, nos quedan 2 minutitos y quiero aprovecharlo en un tema que también está generando efervescencia o inquietud, y se lo ve en un concepto clarito, el Tren de Aragua. Con esto quiero conceptualizar un montón de otras cosas, pero ya se entiende, ¿no es cierto? Estas mafias, estos grupos que aparentemente, investigaciones periodísticas dicen que están infiltrando muchos países, no solo Chile, pero infiltrando Chile de manera muy profunda, y que algunos jueces que razonablemente son seres humanos pueden tener mucho temor porque también pueden ser infiltrados, provocados y agredidos. ¿Qué papel está tomando la Corte Suprema en particular frente a estos hechos? Mire, desde el punto de vista de la seguridad, nosotros tenemos protocolos de seguridad que importan mucho el auxilio y apoyo de la fuerza pública para la protección no solamente de la infraestructura judicial, sino también de sus jueces y funcionarios. De ese punto de vista se están estudiando también otras medidas adicionales por el Pleno de la Corte Suprema que se han propuesto, incluso algunas de ellas directamente por los funcionarios, de tal manera de garantizar que no por trabajar en el Poder Judicial o verse enfrentado a este tipo de causas. ¿Hay preocupaciones especiales de ustedes de estos casos que por cierto, sin duda, porque obviamente que la capacidad de accionar, ¿no es cierto?, la capacidad de amenazar y dañar en ese tipo de bandas es muy superior a la de un delincuente común. Ha habido amenazas. ¿De particular de estas mafias? Ha habido, como el Tren de Aragua. Ha habido amenazas, hay fiscales amenazados, ha habido amenazas contra los jueces, ha habido hechos de violencia en los tribunales. Entonces esas son situaciones que evidentemente se tienen que enfrentar con el cuidado que esto requiere. ¿Son grupos delictivos distintos a los que ya conocíamos en nuestro país? Son grupos mucho más organizados. Yo le diría que, como lo decía Gendarmería, ¿no? Son grupos que están mucho más alejados de los resquemores de vulneración de derechos, no les importa, para ellos lo que haya que sacrificar se sacrifica, y tienen, como digo, una forma de estructura que incluye todo tipo de violencia, venganza, corrupción, etc. Tema otro que también obviamente al Poder Judicial le preocupa, de tomar todas las medidas necesarias para que esos grupos no infiltren al Poder Judicial, porque una cosa es la seguridad. Y otro que lo infiltren. Exactamente, o sea, hay que defenderse en ambos sentidos. Pucha, que quedan temas. Muchos. Porque, entre otros, el Gendarmería decía que desde las cárceles están operando con mucha fuerza estos grupos. Cuando uno cree, la sociedad cree que la justicia encarcela a personas, cree la justicia que está a salvo. Y muchas veces están desde las cárceles organizando la comisión de los peores delitos. Mire, el tema de las cárceles es un tema sangrante en nuestro país.
no se ha logrado una rehabilitación adecuada. Hay muchos problemas de seguridad, hay muchos problemas de las condiciones, hay problemas de segmentación, hay problemas de mayor dotación. ¿Se siguen violando los derechos humanos en las cárceles chilenas? Sigue sucediendo. Yo le diría que eso no es un tema sistemático, no es que haya un sistema destinado a la violación, pero que sí, la persona que cae en las cárceles muchas veces termina siendo víctima de vulneraciones de derechos humanos, desgraciadamente sigue sucediendo. Ángela Vivanco, ministra vocera de la Corte Suprema, el tiempo se hizo corto, temas son muchos, pero no será la última vez que está con nosotros conversando. Gracias, Ángela, que estés muy bien. Muchas gracias, encantada. Igualmente.